importaba dónde fueras, si te ponías a dieta, te daban sacarina. Lo importante era pues que empezaras a sacar el azúcar agregado de la dieta. El problema es que en aquel entonces la industria alimentaria no tenía o no nos daba tanta información de que en los alimentos también había azúcar. Y entonces, pues no funcionaban las dietas, porque pues sí, yo estaba tome y tome sacarina, que era la de dieta, pero en los alimentos también había azúcar, solo que no había información al respecto. Ahora sabemos que no solo es suficiente con sacar el azúcar blanco, o sea, la sacarosa como tal de nuestros alimentos, sino que tenemos que estarnos fijando en las etiquetas de estos, porque finalmente también se les agrega. Pero entonces la industria alimentaria empezó a agregarle los edulcorantes no calóricos a los alimentos. Esto hizo que tuvieran pues que modificar la composición de los alimentos, el sabor y demás. Ahora, en los estudios que tuve la oportunidad de estar revisando, por ejemplo, hay una publicación que se hace en el Journal de Nutrición de Inglaterra, donde se habla del consumo de edulcorantes calóricos, por ejemplo, en Estados Unidos, y dice que el consumo de los edulcorantes no calóricos ha aumentado, pero que curiosamente el consumo de azúcar no ha disminuido, que sería pues un dato bastante interesante. Así es que bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de esto a partir de nuestro segundo bloque, y nos vamos a ir con nuestra primera sección. Nunca es tarde. Hoy empiezo. Hoy les traigo una receta muy sencilla para iniciar el lunes desinflamados, digamos que ayudándonos con todo lo que probablemente comimos de más el fin de semana, porque bueno, siempre pasa. Debería de ya no estar pasando, pero yo sé que sigue pasando, porque todos los lunes todos estamos con la mejor intención de que el intestino vuelva a la normalidad. Una buena idea es que agregues un poco de fibra a tu alimentación del día de hoy. Una buena fuente sería la chía. Podemos empezar el día de hoy, ¿qué te parece? Con un yogur bajo en grasa y que no tenga azúcar. Recuerden que ya los puedes encontrar en muchas marcas que puedes conseguir en Guadalajara. Vamos a agregarle, ¿qué te parece? Más o menos por cada taza de yogur que utilices, puedes utilizar entre 2 y 3 cucharadas de chía con una fruta de tu preferencia. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de un tema, ¿cómo llamarle? Pues un poco escabroso, porque hemos tenido acceso a información sobre ese tema y la verdad es que hay muchísima información que no es seria. Y luego esas son las fuentes de las cuales buscamos referencia y no necesariamente nos va a llevar a conclusiones válidas. Así es que el día de hoy tenemos el gusto de tener en la línea a la licenciada Mari Carmen Oces. Ella es licenciada en Nutrición y Ciencias en los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, socia activa también de la Asociación Mexicana de Nutriología y del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Además, es consultora independiente de nutriología clínica, en donde ofrece orientación y tratamiento nutricional a pacientes con problemas de la alimentación y diversas patologías. Se desempeña como directora y socia activa de ICCHA Health Consulting SS, en donde ofrece consultoría profesional en alimentos, nutrición y servicios de alimentos a empresas, hospitales, negocios y gimnasios. Como podrán darse cuenta, es una profesional de la salud muy completa, a quien ya tenemos en la línea. Licenciada, muy buenos días, ¿cómo está? Luisa, buenos días, muchas gracias. Gracias a ti por poder tomar la llamada. Yo les platicaba a los radioescuchas que este tema de los edulcorantes no calóricos, pues es un tema controversial porque encontramos demasiada información y luego ya no hallamos a qué hacerle caso, a pesar de que pudieran ser fuentes serias. A veces como que las conclusiones de los estudios pues son como un poco pues contradictorias. Y yo quisiera que nos platicaras de entrada ¿cuál es la definición? ¿Qué es un edulcorante y qué sería un edulcorante no calórico? ¿Por qué existen sin calorías? Mira, un edulcorante, Luisa, es cualquier aditivo que le confiere sabor dulce a los alimentos. Los edulcorantes no calóricos son los que no aportan calorías. Su poder endulzante es muchísimo mayor que el del azúcar y por lo tanto sirven para sustituir este sabor dulce que a la gente le gusta tanto, pero sin el aporte de las calorías que tiene los azúcares
simples como la sacarosa, como el jarabe de alta fructosa que se utilizan tanto en el mercado para endulzar los alimentos y los productos como de bollería, los refrescos, todo lo que consumimos dulces los humanos. Correcto. ¿Y pudieras darnos como algunos ejemplos de cuáles son estos tan mencionados edulcorantes no calóricos? Claro que sí. Yo creo que una de las cosas más importantes para tus radioescuchas, Luisa, es que sepan que hay muchos diferentes, que todos son, digamos, utilizados en nuestro país, están regulados, autorizados, son estudiados, evaluados, porque se tiene el mito de que cualquier empresa puede sacar cualquier endulzante y no se conocen sus efectos secundarios a largo plazo. Los más utilizados en nuestro país son la sacarina, el aspartame, el acesulfame K, el ciclamato de sodio o de potasio, la sucralosa, los estebiósidos y ahora el neotame. Se utilizan en diferentes productos, unos los vas a encontrar, por ejemplo, en jarabes farmacéuticos para niños y otros en jugos y en refrescos. Todos estos tienen moléculas bien distintas y como tú bien lo dices, la cuestión ahorita es que yo creo que nunca ha estado más confundido el consumidor de tanta información que hay acerca de los endulzantes no calóricos. Yo creo que esto obedece a una guerra mercadológica. Desgraciadamente, por un lado, toda la información que hay en las redes o, por ejemplo, en algunos medios de publicidad comerciales confunden a la gente y después también hay, de algún modo, una guerra en cuanto a posturas en la academia científica en donde hay gente que dice que por hacer un estudio con la sacarina hace una conclusión de que todos los endulzantes artificiales generan tal cosa o tal otra. Y cómo funciona es que realmente se les hace pruebas exhaustivas a cada uno de ellos, los aditivos como tal, que son los endulzantes, pues bueno, no confieren ninguna cuestión benéfica para el organismo, pero tampoco generan ningún efecto adverso. Un aditivo es algo que le puedes añadir y que no modifica nada en tu cuerpo ni en el producto al que es modificado. Que no va a modificar, que de hecho esa sería como la definición para poder llamarle aditivo. Así es. Que me encanta que lo estés como enfocando de esta forma, porque entonces al radioescucha puede empezar a quedar un poquito más claro cómo funciona. Yo les platicaba el otro día, la semana pasada creo, que para que un aditivo o cualquier sustancia pueda salir al mercado y pueda ser, digamos que utilizada para la población en general, se hacen estudios de más de 15 años. O sea, de hecho, creo que es el aspartame, que es una de las sustancias más estudiadas en la historia. Sí, así es. Si el exceso en el consumo del aspartame causara todo lo que dicen que causa, de los probables efectos secundarios que la gente imagina o que está confundida y que puede pensar que sucede, pues no se vendería y punto, ¿no? O sea, no se utilizaría. Entonces, sí es muy, muy importante que quede claro que cualquier aditivo que salga para el consumo de la población en general ha sido estudiado por lo menos, ¿cuántos años? Arduamente, déjame te cuento, dice que hay estudios, por ejemplo, en sucralosa, en hasta 4 generaciones, y hay estudios, la gente como que lo que ubica son estudios en ratitas, pero de verdad hay estudios en conejos, en changos, en perros, en humanos ya observacionales en cuanto a que cómo se va comportando el índice masa corporal, la circunferencia de cintura-cadera, el porcentaje de grasas, y si realmente repercute, porque también se les ha querido buscar como demasiados beneficios. No es que tengan un beneficio como tal, ¿no? El efecto secundario es reducir calorías, pero no están añadidos a los alimentos como algo mágico como para bajar de peso, ni mucho menos. Sí, que esto sería como que importante dejarlo claro, ¿no? Hemos insistido, licenciada, hasta el cansancio, que lo que sucede con, en realidad, pues el aumento de la circunferencia abdominal es por el exceso del trabajo pancreático, es decir, la elevación inusual de las moléculas de insulina en el torrente sanguíneo. Lo hemos hablado hasta el cansancio, que esto va a suceder como consecuencia del consumo de azúcar en la dieta y que no se trata de tomar un edulcorante para que esto deje de pasar. No. Quiere decir que tienes que dejar el azúcar.
azúcar. Y definitivamente. Que exacto. Mira, te platico, Luisa, porque estuvimos recientemente en Guadalajara y con la Asociación Mexicana de Nutriología exponiendo este tema, y la semana pasada también en el Tour de la Salud de la Federación Mexicana, en donde hemos llevado este tema a profesionales de la salud, médicos generales, endocrinólogos, nutriólogos, porque también lo que nos damos cuenta es que a veces el profesional de la salud no está informado y no está actualizado. Él es el primer, digamos que contacto con el paciente. Si el profesional de la salud no está actualizado, pues a lo mejor no conoce las sustancias o tiene confusión en ellas y empieza a generar una confusión en el paciente. El problema es que los mexicanos consumimos pues 4 veces más azúcar de la que deberíamos. O sea, hay 3 fuentes que hablan, por ejemplo, la FAO, de que consumimos 18 cucharaditas de azúcar al día, o 17, la Comisión Nacional de la Caña de Azúcar, que consumimos 23 cucharaditas al día, y la ENSANUD habla de 17 cucharaditas al día. Nosotros deberíamos de estar consumiendo aproximadamente 5 o 6 cucharaditas máximo al día. Máximo al día. Máximo al día. ¿Cuál sería, licenciada, el efecto secundario de estarlo haciendo de más? Definitivamente, alterar el balance de energía. O sea, la gente consume mucho más calorías de las que gasta. Cuando estas provienen, sobre todo a partir de azúcares simples, como tú bien lo dijiste, Luisa, se echan a andar muchos mecanismos para poder regular este exceso en el cuerpo. Se genera una síntesis mucho mayor de triglicéridos, de secreción de insulina también, y entonces lo que empieza a suceder es que se empieza a aumentar el porcentaje de grasa. Muy poca gente sabe que el rebasar el porcentaje de grasa del cuerpo saludable empieza a generar sustancias tóxicas e inflamatorias en nuestro cuerpo. Tener exceso de peso autointoxica a nuestro organismo por producción de estas sustancias, dentro de las cuales hay sustancias que todavía alteran más la producción de insulina o la sensibilidad de la insulina en las células, o por ejemplo que inflaman todo el aparato cardiovascular, o hasta que predisponen a la formación de células cancerígenas. Y que entramos en esta como especie de círculo vicioso que te voy a decir, licenciada, en este programa sí lo hemos hablado. Hemos hablado muchísimo de todas las citocinas proinflamatorias que genera un adipocito que ya no es capaz de crear pues adiponectina de manera normal, sino que empieza a estar tan gordito que ya no es capaz de crear las sustancias que debe, sino que empieza a crear sustancias que se van a sumar a toda esta cadena proinflamatoria en el cuerpo. Quédate con nosotros, Mari Carmen, por favor, para que regresando del corte sigamos platicando acerca de los edulcorantes no calóricos. Recuerda, Austin, que nos escuchas a través del 95.1 de FM. Regresamos. (7:34 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy hablando de este tema tan interesante que es tan interesante que hemos hablado de este tema varias veces en el programa. Tenemos el gusto de seguir en la línea con la licenciada Mari Carmen Oces, licenciada en Nutrición y en Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, que antes de irnos al corte nos estaba explicando acerca de que el exceso en el consumo de azúcar en la dieta, específicamente del mexicano, que hay varias fuentes que nos dicen que consumimos 3, 4 o 5 veces más de lo que deberíamos al día, pues puede estar generando un exceso en la cantidad de grasa que tenemos, sobre todo de grasa abdominal. Y ya bien nos mencionaba que este exceso de grasa a nivel central en los pacientes puede generar una serie de situaciones complicadas. ¿Qué más nos puedes decir al respecto, Mari Carmen? Yo creo que una cosa súper importante, Luisa, es decir que la postura de satanizar al azúcar no es la indicada, porque finalmente lo que importa es la dosis de azúcar que consumimos. O sea, todo es veneno y nada es veneno, la célebre frase de Paracelso es real, en el sentido en que igualmente los endulzantes artificiales, como son evaluados y estudiados, tienen una ingesta diaria admitida. Lo que podemos consumir de cada uno de ellos es esta cifra expresada en miligramos por kilogramo de peso, para que lo pueda consumir un niño o un adolescente o un adulto.
Y si respetamos estas ingestas diarias admitidas que quedan muy lejos realmente del consumo habitual del mexicano, entonces estamos en rangos seguros para utilizar esa cantidad por el resto de nuestra vida sin generar ningún efecto secundario. Una de las grandes hazañas de este año de la Federación Mexicana de Diabetes ha sido llevar la información de todos son seguros, cuál debes de utilizar, cómo leer las etiquetas. Si nosotros estamos consumiendo tanta azúcar, ¿por qué no comenzar a sustituir ese exceso de azúcar por endulzantes no calóricos? Deberíamos, de algún modo, todos los que nos dedicamos a la salud y médicos, sí estar conscientes que el paciente en cualquier especialidad está consumiendo 3 veces más azúcar. Esto va a generar una cadena de sucesos hacia la plataforma, digamos, para expresar genes que no nos convengan como los de la diabetes. O sea, el estilo de vida incluye todo. ¿Cuántas cucharadas me tomo de azúcar al día? Para ver si voy a expresar salud o enfermedad como tal. Entonces, ¿cuál utilizo? ¿Cuál le recomiendo a mis pacientes? Sí conocerlos, revisar las etiquetas, revisar ¿Qué vehículos utilizan cómo? Porque siempre utilizan algún tipo de carbohidrato para darle volumen. Como son moléculas muy pequeñitas, un sobrecito de cualquier color puede endulzar como 2 cucharadas. Estas 2 cucharadas, si yo me las comiera de azúcar, más o menos serían unos 25-30 calorías. Si yo me las tomo de un sobrecito, tengo 3.7 calorías dependiendo del endulzante artificial. O sea, tengo un ahorro sustancial. Ahora, muy importante decir que de 1970 para acá, Luisa, el mexicano consume 15 kilos más de azúcar per cápita. Esto es alarmante. O sea, sí somos una población de un paladar muy dulce. Finalmente, antes que utilizar cualquier endulzante, sería tomar conciencia de cuánto dulzor estoy añadiendo a mi dieta, porque los endulzantes solo son una herramienta, ¿no?, de toda la plataforma de la salud, una pequeñita. Y entonces tampoco puedo pensar que si yo sustituyo todo el azúcar por endulzantes artificiales, pues ya la tengo, ya hice lo que tenía que hacer. No, porque finalmente es multifactorial y los hábitos incluyen muchas cosas en diferentes aspectos. Y me pregunta muchísimo la gente que si son recomendados para niños, para adolescentes, para mujeres lactando. Sí, definitivamente se pueden utilizar. No van a encontrar ninguna postura académica científica que los recomiende tal cual para el niño, porque una academia de pediatría siempre va a ir primero a recomendar que el niño coma bien, que coma frutas y verduras, que tome agua simple en vez de jugos y refrescos. Difícilmente vas a encontrar una recomendación para tal, pero se pueden utilizar sin ningún problema para la salud, y lo que tendría que buscar el consumidor es cuál le gusta más, hacer pruebas, agarrar gajitos de toronja y poner diferentes marcas que agarren en un café, probarlos, cuál les gusta más, cuál es más maleable para ellos, cuál se puede calentar o se puede enfriar y seguir endulzando, y a lo mejor sustituir alguna cosa de la casa. Yo pienso mucho como en las mamás que dicen, bueno, pues ya le mandé unas galletitas a mi hijo, o ya se comió el flan de la tarde, está bien si le doy el agua endulzada con algún sobrecito, está bien. O sea, si lo que estás cuidando es la cuenta total de azúcares, podemos utilizarlos sin ningún problema. Hay muchísimas fuentes, eso es una de las cosas que ha hecho la Federación, llevar las fuentes fidedignas más allá de lo que se mueve en las redes y está confundiendo a la población. Entonces, acercarnos a páginas y fuentes con evidencia científica para ver de dónde vamos a obtener como profesional de la salud y como consumidor la información que nos hace estar seguros de estar consumiendo una marca u otra. Correcto. De hecho, me encanta que lo estés poniendo como desde este enfoque. El hecho de decir que la Federación logró que exista la idea de que todos son seguros, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Quiere decir que de verdad pueden consumirlo los niños? ¿Podemos repetir esta información, por favor? Sí, definitivamente. Pueden ser utilizados en niños, en adolescentes, y pueden ser utilizados meramente como una herramienta en el contexto de una dieta equilibrada y correcta.
Correcto, o sea, como no perder de vista lo importante. Lo importante no es si consume o no el edulcorante, lo importante es que lleves una dieta balanceada, que tú como papá te quede claro pues que el responsable de quien va a llevar los alimentos a la boca de ese pequeño eres tú. Así Y que es. tienes que hacerlo de manera balanceada, que no porque estés ayudándole a disminuir, por ejemplo, el azúcar en la dieta, fuerzas le tengas que dar un edulcorante. Es solamente, como tú lo mencionas, una herramienta. De hecho, no tendría por qué haber ni siquiera los edulcorantes en la dieta de un niño, ¿no? Si el niño aprende a comerse las frutas en orden, si aprende a comer sus frutas y verduras durante el día, ¿no? Así es, si tú sabes las golosinas y las cantidades que pueden, bueno, podrán una, ¿no? Al día no pasa nada, pero finalmente es la cantidad y es esta postura muchas veces, desgraciadamente, que vemos tanto en la población como de todo o nada, ¿no? Ahora, licenciada, con respecto a las cantidades, que yo creo que es un tema bastante interesante, te voy a poner un ejemplo de uno de mis pacientes que estoy segura que es el caso de varios. Sí. Estaban acostumbrados a tomarse el café en la mañana con 3 o 4 cucharadas de azúcar de sacarosa normal. Y entonces empieza a salir la sucralosa, que es el sobre amarillo para todos aquellos que no están familiarizados con el nombre, y entonces le echamos 3 o 4 sobres de sucralosa. ¿Esto es la forma de utilizar un edulcorante? No, ¿Me va a definitivamente dar beneficios hacerlo así? Definitivamente no, porque si ella estaba utilizando, vamos a cerrarlo a pares, cualquier sobrecito de cualquier color endulza 2 cucharaditas de azúcar. O sea, es equivalente al dulzor de 2 cucharaditas. Unos traerán más edulcorante no calórico que otro porque, por ejemplo, la sucralosa, la que estás hablando, es 600 veces más dulce que el azúcar. Y el aspartame 180 veces más dulce que el azúcar. Entonces habrá menos cantidad de sucralosa en uno de esos sobrecitos amarillos que en uno de los azules de aspartame, por ejemplo. Entonces, si tú le echabas 4 cucharaditas, tendrías que estar usando 2 sobres de entrada para sustituirlo. Te vas a ahorrar esas 4 cucharaditas. Cada cucharadita son 5 gramos. ¿Ok? Entonces, en 2 cucharaditas tienes 10 gramos, que son 40 calorías aproximadamente. Te las vas a ahorrar por 6 calorías. O sea, vas a ahorrarte pues bastantes calorías, 34 digamos, cerrando los números. Ahora, uno de los grandes mitos es que los endulzantes hacen que el cerebro registre el dulzor y que quiera más dulzor, que registre el dulzor y finalmente se secreten neurotransmisores y pida más dulzor el cerebro. Pero hay varios estudios que demuestran que no funciona de ese modo, solamente se pega a los receptores de la lengua y lo que hace que la gente consuma más es meramente conductual, porque sabe que no importa, tiene no pasa nada, entonces me estoy comiendo un chocolate sin azúcar, bueno, me voy a comer 2 o 3. Claro, o sea, es conductual, no hay estudios que avalen que pueda ser algo que tenga que ver con neurotransmisores. De verdad, qué interesante. Quédate con nosotros, por favor, regresando al corte, me gustaría que siguieras platicándonos acerca de este tema tan interesante desde el punto de vista científico y digamos que basado en evidencias. Quédate con nosotros el día de hoy en tu programa Nutrición y Vida, platicando con María del Carmen Oces acerca de los edulcorantes no calóricos. Quédate, estás en el 1040 de AM. Regresamos. (7:49 de la mañana), estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de un tema de verdad muy interesante con Mari Carmen Oces, licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, que ya nos estaba diciendo Mari Carmen que la posición de satanizar el azúcar no es precisamente la adecuada, simplemente de entender que el exceso en el consumo que tenemos los mexicanos, que varias fuentes nos lo dicen, va a ser lo que tenga efectos deleterios en la salud. Ya lo dice la FAO, ya lo dice el ENSANUT, ya lo dice también la Comisión del Consumo de Caña en México, que estamos consumiendo 2, 3, 5, 7 veces más azúcar de la que deberíamos en el día. Y ya nos explicaba también que el cómo se consumen los edulcorantes es importante, ya que el cómo endulzan estos o la sensación en la lengua que nos hace sentir
es digamos que 600 veces más poderoso en el caso, por ejemplo, de la sucralosa. Entonces, la siguiente pregunta, Mari Carmen, que te tenemos ya de vuelta en la línea, es para todos aquellos que ya están consumiendo o que ya están en este escalón de dejar el azúcar y están empezando a dejarlo, para el consumo específicamente de la sucralosa, ¿cómo se consume? ¿Cómo se usa? ¿Se fija igual las moléculas de la sucralosa al agua que la molécula del azúcar? Mira, es muy parecido puesto que proviene del azúcar. Entonces, aunque no se reconoce como carbohidrato tal cual en el cuerpo, se comporta muy parecido al azúcar en los productos, en las bebidas, se puede congelar, se puede hornear, que no se podría hacer con otros porque la molécula se rompe. Se puede utilizar tal cual como azúcar de mesa y serviría para sustituir pues todas esas calorías del azúcar. Por ejemplo, es uno de los endulzantes más utilizados en el mercado, la gente lo va a reconocer porque se utiliza en galletas, en chicles, en dulces, en postres, también en salsas, en aderezos. Es de hecho uno de los que mejor perfil de sabor tiene y por eso puede ser utilizado solito en los alimentos. Casi todos van a venir en combinaciones porque tienen un perfil de sabor y de salida de dulzor distinto que el del azúcar y lo que se trata es de replicar esa curva de salida de dulzor que tiene el azúcar tan particular. Tú comes algo con azúcar, un agua de limón con azúcar, percibes el dulce, pero te dura el dulce en la lengua un rato, lo que no sucede con algunos otros como el acesulfame K, que te sabe muy muy dulce al principio, pero luego ese dulzor desaparece, por eso los combinan. En el caso de la sucralosa, la salida de dulzor es muy parecida al azúcar, por eso es la más fácil de utilizar para los niños, porque es la que mejor aceptan, o para la gente en general que tiene también el mito de que tienen un resabio, porque algunos sí saben diferente al final, unos tienen un resabio amargo, otros metálico, astringente, dependiendo la molécula. La sucralosa como tal tiene buen perfil de sabor y también la pueden encontrar en el supermercado en forma granulada y entonces es muy fácil sustituir una taza de azúcar por una taza de sucralosa o las cucharadas tal cual. Correcto. ¿Y cuál sería para todos aquellos que no están familiarizados con el tema de lo granulado, de la sucralosa granulada? ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa, por ejemplo, para la cocina, para hornear o para hacer recetas? Porque si yo quiero hacer una receta y voy a utilizar sobrecitos, está muy confuso ahí, una cucharadita, son 2 cucharadita, entonces como que la gente no lo sabe sustituir tal cual en una receta, y en la granulada tal cual es una taza de azúcar por una taza de sucralosa granulada. Ok, quiere decir que es el equivalente al azúcar en cuanto a cantidad. Así es. Correcto, eso es muy importante, es un dato muy muy interesante porque te voy a decir, inclusive yo pensaba que era solamente porque se mantenía más estable a temperaturas más altas. No, tiene que ver con cantidad. Que le permite tener la comparativa con el azúcar tal cual para que la gente lo pueda utilizar en la cocina. Correcto, correcto. Creo que este es un dato de verdad muy muy clave porque es precisamente idéntico a las cantidades que te vas a encontrar en la receta si lo estás queriendo sustituir. Así es. Ahora, Mari Carmen, también nos hablabas acerca de este mito que es creo que uno de los más arraigados, acerca de que los edulcorantes engañan al hígado y al páncreas. ¿Es esto cierto? Es definitivamente un mito, Luisa. Esto ha sido bastante estudiado. De hecho, pues los endulzantes tú sabes que surgieron en específico con fines al principio de la gente que tenía diabetes y no podía consumir azúcar. Cuando tú retirabas el azúcar, ¿qué podías usar? Y hay diversos estudios acerca de toda la parte de metabolismo, la parte de si se acumulan o si no, si se excretan, cómo se excretan, cuáles se absorben, cuáles no, cuáles pasan, digamos, al torrente sanguíneo y son metabolizados. Y bueno, pues en la página de la FDA, en la página de ILSI México, que tiene una página muy interesante que lo pueden leer los consumidores, que se llama Hablemos Claro, que es como información muy sencilla de digerir, están todos los estudios que hay acerca de metabolismo en páncreas, en hígado, por ejemplo, todo el metabolismo renal, muchísimos se excretan a través de la orina y entonces pues ha habido muchas preguntas y cuestionamientos acerca de si no rebasa
la capacidad de filtración glomerular y si no puede llegar a alterar, digamos, el riñón en cierta medida. Entonces, de cada uno de los compuestos que yo les mencioné al principio, hay estudios del ciclamato, de la sacarina, del aspartame, del acesulfame, de la sucralosa, de los estebiósidos. Muy importante decir de los estebiósidos que están tan de moda, que los únicos que están aprobados y que en los cuales se ha generado toda la investigación renal, pancreática, hepática, son en los compuestos purificados que se llaman rebaudiósidos A y B, que son los que encontramos en la mayoría de los sobrecitos, que casi todas las marcas tienen colores de verde. Que estos rebaudiósidos son las sustancias en las cuales se han hecho las pruebas con principios toxicológicos, porque mucha gente está utilizando la planta completa o la planta seca. Y ahí hay muchos compuestos que no se conoce su vía de excreción, eliminación o si se acumulan en tejidos. Cuando nosotros hablamos de que todos son seguros, estamos simplemente incluyendo a los rebaudiósidos A y B, que son sobre los cuales la petición de la FDA hizo todos los estudios. Correcto. Ahora, Mari Carmen, hay por ahí algunos sobres verdes que vienen además con dextrosa. ¿Los que vienen combinados con dextrosa son también recomendados para su uso? Mira, casi todos los endulzantes que tú te encuentres en el mercado van a tener un vehículo de tipo de carbohidrato. O sea, se utilizan las maltodextrinas, la dextrosa, la isomaltulosa, también se utiliza el azúcar. Por eso yo te decía, Luisa, que es bien importante que el profesional de la salud y los consumidores lean las etiquetas. Porque hay muy poquito, por ejemplo, va a depender del sobre, pero en un sobrecito por ejemplo, en los amarillos que tú estabas diciendo, pues hay dextrosa y maltodextrina, son carbohidratos, pero es una cantidad insignificante que no llega a impactar en la glucosa sanguínea. Eso es bien importante decirlo. O sea, la dosis finalmente, aunque sea un carbohidrato, no es un carbohidrato que impacte. Hay estudios hechos en la sucralosa como tal, digamos, y hay estudios hechos en el producto completo, porque ya tienen sus marcas, ¿no? Exacto. O sea, en el sobre amarillo, ya con todo y los carbohidrato agregado. Y lo que hemos visto es que pues si alguien endulza su café con 2 sobrecitos amarillos, aunque tengan dextrosa para darle volumen, el aporte de carbohidrato llega a ser muy, muy bajito, porque un sobre tiene 1 gramo. Y entonces de este gramo, pues 0.93, dependiendo el endulzante, va a venir, o sea, no llega a ser ni 1 gramo de carbohidrato en ese sobre, aunque estés utilizando una maltodextrina, una dextrosa. Hay otros sobrecitos que ustedes van a encontrar que tienen como vehículo azúcar. Correcto. Mari Carmen, yo creo que vamos a tener que invitarte nuevamente a hablar de esto, porque es un tema que de verdad vale la pena mencionar en más de una ocasión. Entonces, vamos a darte las gracias el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé lo difícil que es tomar las llamadas a esta hora, pero de verdad creo que ya a todos, incluyéndome, nos quedó un poco más claro cómo funciona este tema. Así es que de verdad, muchísimas gracias y espero tenerte, espero esta misma semana con un poco más de información acerca de los edulcorantes no calóricos. Por supuesto, Luisa, muchísimas gracias y estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, pues los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengan un excelente inicio de semana y recuerden que espero que puedan seguir esta semana todos los consejos que vamos a darles durante todas las mañanas. Quédate en Radio Mujer, estás en el 1040 de AM.